Yo creo que ustedes, en el lugar en el que estén, probablemente encima de ustedes alcanzan a observar que hay una viga o una trave, alguien le llama trave, alguien le llama viga, y esa viga o esa trave nos sirve para dividir los tableros de la losa, y nos sirve para cargar a, tal vez a los muebles que estén arriba de nosotros, arriba de la losa, o incluso personas que andan allá arriba de lo que nosotros vemos como el techo, ¿no? Entonces, esa viga que es evidente como la que te estoy dibujando ahí en la pantalla, así la vemos de forma transversal o si le hiciéramos un corte. Si la viéramos en un sentido prismático, pues probablemente tal vez veríamos una barra prismática. Y esa barra prismática, pues evidentemente que si la seguimos rotando y ahora en lugar de ver esta cara transversal que estoy dibujando en la otra, en la prisma, esa área transversal la seguimos rotando y rotando y rotando, bueno, pues va a llegar el momento en el que esa viga yo la vea completamente de frente. Y Y lo más seguro es de que si tú ya te la imaginaste, pues recordarás que en los extremos puede ser que esté apoyada ya sea por algún muro o que esté apoyada sobre algún castillo o sobre alguna columna. Ahora, la realidad es de que lo más seguro es de que la longitud de esta viga, pues sea tal vez del orden de 5, 6, 7, no, 8, 9 metros, ¿no? Ya las de 9 ya duelen, ¿no? Pero por ahí, unos 7, 6 metros. Entonces, esa longitud, a la hora que la dividimos entre el espesor de los tabiques o el espesor del muro que la está recibiendo, pues en realidad es muy pequeño. Como si yo divido 0.15 entre una longitud tal vez de 7 metros, pues resulta que me da un número muy pequeñito. Y ese es el argumento que podemos tener para considerar que esa viga prácticamente está apoyada sobre un punto. Ahora, eso es una simplificación. En realidad es un espacio que tiene un cierto ancho, pero esta simplificación me permite resolver el problema. Ahora, muy probablemente ni siquiera esté apoyada de esa forma, muy probablemente en realidad la viga esté doblemente empotrada. Pero como nosotros no podemos aprender de un día para otro todo, pues bueno, un primer paso que tenemos para entenderla, pues es considerar que tiene apoyos de tipo de tipo fijo o de tipo móvil, ¿ok? Y otra simplificación que hacemos es de que todo este espesor de viga simplemente lo llevamos a dibujarlo como una barra. Tal vez hay quien se pone un poquito más detallista y le da cierto espesor, pero al fin y al cabo de esa forma simbolizamos a las vigas. Y esa viga lo que significa, bueno, no hay que perderlo de vista, es una barra prismática. Y esa barra prismática en muchas ocasiones nos sirve para que la losa que está encima de nosotros no caiga, ¿no? Para que tenga más rigidez. Ok, ahí va. Ahora, ya que nos quedó claro de dónde viene una viga y por qué las apoyamos en dos puntitos, bueno, pues ahora sí podemos imaginarnos esta viga de acá. Esa viga resulta que está recibiendo una carga puntual de 2 toneladas y esa carga puntual de 2 toneladas está estrictamente vertical y también tiene una carga inclinada que es un poco raro de encontrar en la realidad, pero para estas primeras clases nos puede servir. A medida que pasen las clases, es muy común, muy seguro, que vamos a olvidarnos de esa carga inclinada y no más nos quedemos con cargas verticales, pero para esta primera clase nos puede ser. Ahora, lo primero que nosotros nos debería de preocupar resolver serían las reacciones. ¿Qué quiere decir eso de las reacciones? Ah, pues que este tipo de apoyos que, recordemos, simbolizan a una columna o simbolizan a un muro o simbolizan a un castillo, este tipo de apoyos pues tiene una restricción de movimiento. El muro debajo de la columna, debajo de la viga no se mueve, entonces por eso lo consideramos fijo. Y al no moverse, pues resulta que tiene dos restricciones de movimiento. Una restricción que impide que la viga baje, y eso le llamamos velle,
y una restricción que la viga se mueva, y a eso le vamos a llamar Vx. Y esas dos restricciones se generan en ese punto final de la viga, en el punto B. Del lado izquierdo de tu viga, lo que estás viendo es un apoyo móvil. Alguien me diría, oiga, pero es que el otro muro tampoco se mueve. Bueno, hay algunos muros que presentan milímetros de movimiento y con que se mueva algunos milímetros, ya podríamos considerar que esa deformación la podemos idealizar con rueditas, ¿vale? Ahora, no olvidar, es una idealización, una simplificación para poder resolver nuestro problema. A medida de que vaya avanzando nuestro curso, vamos a encontrar una forma más real de representar al muro. Pero por ahora lo podemos simplificar así, como un triangulito con rueditas. Bueno, ahora, esta restricción solamente va a ser en el sentido vertical y va a ser ahí. Como tiene rueditas, pues resulta que tiene libertad de moverse, es libre, en el sentido de las X. ¿Sale? Okay. Ahora, eh, ahí tenemos nuestras restricciones. Como se llaman restricciones, en algunas ocasiones le llaman restricción AY o restricción PX, pero nosotros también la podemos simplemente abreviar como AY, AX, BX o BY. Ya está. Ahora, hay que saber cuánto valen esas fuerzas. ¿Por qué? Pues porque siempre, así como lo hacíamos en nuestra sesión anterior, pues siempre es interesante saber de qué lado está cargando más. En algún momento de nuestra vida laboral, pues va a ser necesario saber cuánta carga baja por una columna. En este caso, por uno de los apoyos. Y para eso le vamos a decir a nuestro lector que vamos a calcular las reacciones. Déjame aquí escribirle a nuestro lector. Yo les decía que nuestro lector en realidad, pues somos nosotros mismos, ¿no? Nosotros nos leemos algún tiempo después. Bueno, estas reacciones que vamos a escribir las podemos encontrar con las ecuaciones de equilibrio. Voy a ponerte que la sumatoria de fuerzas en X tiene que ser igual a 0. ¿Eso qué significa? Que toda la viga no se va a mover porque debe de estar estática. Entonces, ¿qué fuerzas hay en X? Ah, esta fuerza inclinada tiene una componente en X. Y yo creo que vale la pena escribirle cuánto vale esa componente en X. Fíjate, esa fuerza inclinada de 1.5 toneladas, si yo quiero calcular su componente en X, la voy a escribir aquí con el colorcito gris, la fuerza horizontal va a ser igual a 1.5 por el coseno de 42. Y de esa forma voy a llegar a un valor de 1.1147. Ahí yo ya tengo 5 cifras significativas, parece que ya estoy abusando, ¿no? Entonces lo podemos dejar como 11.115. Y ahí tengo 4 cifras significativas. Y la fuerza vertical, o la componente vertical de esta fuerza, la podría yo encontrar como 1.5 por el seno, 1.5 por el seno de 42. Y la componente vertical vale 1.004. Ahí están nuestras dos fuerzas. Esta sería la fuerza vertical. Ahora, nada más déjame corregirme a mí mismo en este letrero que te puse de apoyo libre. Corregirme en el sentido de que probablemente bueno, alguien piense que, que es una fuerza, y no es cierto, no es una fuerza, ¿no? Es más bien una indicación, yo creo que nos conviene más borrarla, de que se puede mover por las rueditas. Ahí. Entonces, ahí tenemos nuestra viga, vamos a hacer sumatoria de fuerzas en X, tiene que ser igual a 0. Y las fuerzas que yo alcanzo a ver, pues nada más es la carga inclinada. Su componente en X la acabamos de calcular y vale 1.15, 1.115. 1.115. 1.115 toneladas
y va en el sentido positivo del eje de las X, entonces es un valor positivo. Y la otra fuerza que aparece es la reacción Bx, pero fíjate, como no hay ninguna otra reacción, como no hay ninguna otra fuerza en X, si las dos van a la derecha, pues resulta que esa viga va a empezar a moverse, ¿no? Hacia la derecha. Y eso no es cierto. Entonces, esta Bx, para que realmente signifique una restricción a la fuerza horizontal que escribimos nosotros por ahí, más bien debe de ir en sentido contrario, ¿no? Debe de ir hacia la izquierda para que se equilibre. Entonces, pues ya que la volteamos, vamos también a escribirle, decíamos, a nuestro lector, de que Bx va a la izquierda o es negativa. De esa forma, perdón, nuestra es Bx. De esta forma ya podemos encontrar nuestro valor de Bx y vale 1.115 y se mueve hacia la izquierda. Lo subrayo y ahorita lo hacemos más pequeño. Ahora, ya tengo la sumatoria de fuerzas en X. Ahora voy a hacer la sumatoria. Si hago la sumatoria de fuerzas en Y, me va a quedar una y dos incógnitas. Entonces, no me conviene porque voy a tener pues, dos preguntas que resolver con una ecuación. Yo creo que lo que nos conviene es hacer una sumatoria de momentos. Vamos a hacer la sumatoria de momentos en un lugar donde se anulen alguna de las incógnitas y la podemos hacer en el punto A. Ahí la fuerza AY se va a anular. Sumatoria de momentos en A tiene que ser igual a 0. ¿Qué fuerzas van a provocar momento? Dijimos, la A, esta se anula porque el brazo de palanca vale 0. Pero la fuerza vertical de la carga inclinada, esa no se anula. Entonces vale 1.004. Entonces voy a multiplicar 1.004, que esa es la fuerza, por una distancia, y la distancia es 2.5 metros. La multiplico por la distancia de 2.5 metros. Y ya tengo fuerza por distancia. Ahora, la siguiente fuerza que tengo que multiplicar es la de 2 toneladas. También me va a provocar un giro horario, es decir, también un giro positivo. Entonces voy a multiplicar 2 toneladas por una distancia eh, de 4 metros, me parece. Y así, pues parecería que tanto la primera fuerza como la segunda van a provocar que mi viga gire de forma horaria. Pero el único que se va a oponer a eso es la fuerza BY. La fuerza BY va a hacer que la gira gire de forma inversa y va a equilibrar el sistema. Entonces, la fuerza BY hasta este momento yo no sé cuánto vale, pero sí sé que va a actuar de forma negativa o un giro negativo. BY por la distancia de 6 metros. Y toda esta expresión tiene que estar igualada a 0. Entonces, si te das cuenta, nada más hay una incógnita con esa fuerza BY. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a pasar BY del otro lado de la igualdad, multiplicada por 6 metros, y voy a hacer las multiplicaciones que tenga que hacer. Si yo multiplico 1.004 por 2.5, mi resultado va a dar 2.51 toneladas punto metro. Y a ese resultado le voy a sumar 2 por 4, que son 8 toneladas punto metro. De esa forma, mi BY vale 2.51 más 8 son 10.51 toneladas punto metro. Y esos 10.51 los voy a dividir entre 6 metros. De esa forma, ya podemos encontrar el valor de BY, que termina tomando un valor de 1.75. 1.752. Ya encontramos a BY. Ahora, vamos a hacer lo mismo, pero ahora apoyándonos en el otro punto. Sumatoria de momentos en B es igual a 0. Ahora, voy a permitirme mover algunas cosas para que sea más fácil de trabajar.
o voy a hacerlas un poquito más pequeñas. De todas formas, este apunte por ahí te lo paso, ¿no? No te preocupes por si vamos un poquito rápido. Ahí está. Ahora, lo que vamos a hacer es la sumatoria de momentos en B igual a 0. Y nos va a dar que si me apoyo en el punto B, la reacción A va a provocar un giro horario. Va a estar ubicado a una distancia de 6 metros y el giro va a ser positivo. Después, la fuerza inclinada, su componente vertical, me va a provocar un giro antihorario si me apoyo en B. Y va a ser la fuerza de 1.004 toneladas multiplicado por una distancia de 3.5 metros. Y el giro provocado por la fuerza de 2 toneladas está provocado a una distancia de 2 metros. Ya no hay otra fuerza que provoque momento. Si te das cuenta, las fuerzas horizontales que aparecen ahí, tanto la fuerza horizontal de la fuerza inclinada como la reacción, pasan por el punto B, entonces no provocan momento y me queda igualada a 0. Ahora, esta nueva expresión, pues resulta que me conviene quedarme con AY multiplicada por 6 metros en el costado izquierdo de la igualdad y del otro lado pasar las multiplicaciones. Nada más déjame anotarle este último giro que me falta. Ahora, si yo multiplico 1.004 por 3.5, me va a dar 3.514 toneladas punto metro. Y ese valor lo puedo sumar con 2 por 2, que son 4 toneladas punto metro. Ahora, ambos valores son positivos porque los cambiamos del lado de la igualdad. Ahora, si yo sumo esos dos valores, me va a dar un valor de 7.514 toneladas punto metro. Y ese valor de 7.514 lo voy a dividir entre 6 metros para encontrar mi restricción AY. AY va a tomar un valor de 1.25 toneladas. Y lo último que nos resta por hacer en este tema de las reacciones es preguntarnos si se cumple el equilibrio de fuerzas en Y o no. Y para preguntarnos eso, pues tendríamos que sumar las fuerzas que suben y las fuerzas que bajan. ¿Qué quiere decir eso? Que mi sumatoria de fuerzas en Y, me meto por aquí, sumatoria de fuerzas en Y, debe de incluir la reacción a Y, que no sé cuánto vale, déjame copiarla. La fuerza AY vale 1.252. La voy a copiar, la voy a pegar por acá y le vamos a indicar que es de color rojo para acordarnos de que esa es la reacción. Ahora, la reacción B vale 1.752. Entonces, de igual forma, la voy a copiar, la voy a pegar por acá en el apoyo B y le vamos a colocar de color rojito para acordarnos que es la reacción de Y. Ahí está. Entonces, mi sumatoria de fuerzas en Y tiene que ser igual a 0. Yo por ahí tengo una fuerza que vale 1.252 más otra fuerza que vale 1.752 que van hacia arriba. Las dos son positivas. Y a esas dos le tengo que restar el 1.004 de la fuerza inclinada y las 2 toneladas de la fuerza vertical. Y eso me debe de dar 0, si lo hicimos bien, ¿no? Y pues bueno, creo que sí lo hicimos bien, ya sabemos sacar reacciones. 0 es igual a 0, lo comprobamos, tenemos la certeza de que eso es cierto. Ahora, esto es con respecto al tema de reacciones. Y eso de las reacciones, pues nosotros lo veíamos sobre todo en el tema de estática. ¿Por qué lo veíamos en el tema de estática? Porque en estática considerábamos que el cuerpo, en este caso la viga, es totalmente rígido. Y al ser totalmente rígido, pues no nos importaba qué pasaba adentro del cuerpo. Bueno, simplemente decíamos, bueno, recibe 20 toneladas, 50 toneladas, 100 toneladas.
pero no nos llamaba la atención si el cuerpo iba a poder soportar eso o no. Y este curso de resistencia de materiales tiene como orientación que sí nos fijemos si soporta la carga o no. Entonces, por esa razón, viene un nuevo tema que se llama fuerzas internas. Ese nuevo tema que se llama fuerzas internas, lo voy a escribir por acá, fuerzas. Esas fuerzas internas, lo que nos van a tratar de hablar es acerca de qué efectos siente la viga ante las cargas. Y hay varios tipos de fuerza. Pongamos, recuerdas que yo te dibujaba la viga como un prisma. Un tipo de fuerza es la fuerza que recorre de forma axial y a esa fuerza le llamamos fuerza normal. Normal a la sección transversal. Eso tal vez ahorita no nos quede tan claro, poco a poco nos irá quedando claro. Con respecto a esta sección transversal, la fuerza que se genera de forma axial al prisma se le llama normal. Ahora, eso nada más te lo pongo como recordatorio. Cuando tú en la primaria veías las partes de un círculo, nos platicaban de que había una línea que se llamaba radio, había otra línea que se llamaba diámetro, había otra línea que se llamaba tangente, y que apenas tocaba la circunferencia, y había otra línea que se llamaba normal. Entonces, así como esta sale de la circunferencia, pues esta fuerza normal sale de la cara transversal. Por eso se llama normal. Bien. Ahora, hay otra fuerza que vamos a analizar. Y esa otra fuerza que vamos a analizar, lo que nos intenta decir o describir, es de que si la viga recibe una carga vertical, probablemente la viga intente romperse, intente dislocarse ante la presencia de una carga externa. ¿Qué quiere decir? Esa viga originalmente era un prisma. Eh, Originalmente era un prisma completo. Pero ¿qué pasa si una parte de la viga recibe fuerza de arriba y otra parte de la viga recibe fuerza por abajo? Bueno, pues vamos a provocar una línea de falla, una línea de corte, y esa línea de corte va a provocar que se degolle o que se corte la viga. Por eso, a esa fuerza se le llama fuerza B o fuerza cortante. Fuerza vertical o fuerza cortante. La anterior la simbolizamos con una letra M o fuerza normal. Y el último efecto de fuerzas internas que puedes ver en el tema de vigas es el hecho de que algunas vigas, por las fuerzas externas que tienen, aquí si le pongo una fuerza, pues probablemente esa viga se cuelgue y se deforme. Y eso se provoca de forma interna por algo que le decimos momento flector. Es decir, se provoca un colgado o una deformación, una flexión. ¿Qué tan flexible eres? ¿Qué tan deformable eres? Okay. Ese momento flector, pues si es relativamente pequeño, hay que encontrar un valor numérico, lo podrá soportar la viga. Si no es relativamente pequeño, pues no lo va a poder soportar. Pero, otra vez, necesitamos ir poco a poco encontrando esos valores para ver si el material de la viga me puede soportar esa fuerza normal, esa fuerza cortante y ese momento flector. Ok, ahora, ¿cómo le vamos a hacer para encontrarlos? Ah, pues fíjate que lo que vamos a hacer es que, al igual que tú lo hacías hace algún semestre, en el que tú analizabas algunos nodos de armaduras, perdón, algunas armaduras, y tú tal vez analizabas algo así, ¿no? Y decías, bueno, si yo quiero saber si esta barra está con presión o a tensión, lo que hago es de que genero un corte, y el corte te llevaba a analizar un nodo.
Ahora, al cortar el nodo, se genera un desequilibrio. Se genera un desequilibrio. Y tú la volvías a equilibrar, tal vez considerándole fuerzas que salían de la viga o tal vez considerándole fuerzas que entraban a la barra. Y de esa forma restablecías el equilibrio. Ahora, acá vamos a hacer exactamente lo mismo, nada más que ahora tenemos una barra. Y esa barra la vamos a analizar haciéndole un corte a diferentes distancias. El primer corte que vamos a hacer va a ser antes de que aparezca una carga. Y entonces vamos a dibujar lo que quede antes del corte. Vamos a hacerlo. Ahora, este primer corte o esta primera sección, así le vamos a llamar, sección, resulta que lo que me permite ver es un apoyo y un pedazo de viga, un pedacito de viga apenas, ¿vale? El método me dice, incluye las fuerzas que se vean hasta esa sección. Entonces yo aquí abajo le tendría que agregar una fuerza que vale 1.252 toneladas. Y ahí donde se produce el corte, va a existir un punto que nos va a importar mucho. Ese puntito final. Ese puntito final lo vamos a bautizar como X. Le vamos a llamar X. ¿Sale? Así como el punto inicial le llamamos A. Bueno, pues el otro se llama X. Ahora, hay otra cuestión que te debo de explicar. La distancia que hay desde el apoyo A hasta el corte se llama X, pero es una distancia. La distancia X y el punto X. El punto, pues en realidad no nos va a servir para calcular nada, nada más nos sirve para identificar un lugar. La distancia sí nos sirve para calcular cosas. Bueno, y lo último que me interesa que tú veas es de que exactamente en ese punto donde generamos el corte, para equilibrar a la viga, se van a generar fuerzas internas. Yo te voy a dibujar una flechita a un lado, pero esa flechita pasa exactamente en el punto, nada más que se me van a empastar las flechitas, ¿no? Entonces, esa fuerza pasa por el punto y se llama fuerza vertical o fuerza cortante. También exactamente en el punto aparece una fuerza que se llama fuerza normal y que sale de la viga. Y también en el punto se genera un momento flector. Y ahora lo que vamos a hacer es de que vamos a encontrar esas fuerzas, esas tres fuerzas que escribimos, que están en el punto y que las escribimos fuera de la sección, ¿cuánto vale? Antes de llegar a eso, me gustaría que vieras que voy a hacer un ejercicio así como cuando ponemos la mano encima, ¿no? De algo para que no veamos algo. Fíjate, si yo nada más quiero dibujar esta primera zona de la viga, pues yo le haría así, así, para que no se vea la carga frontal. Ahí está, ¿no? Fíjate, si yo hago ese corte, da lo mismo que si lo hago un poquito más para allá, o que si lo hago un poquito más para allá, o un poquito más para allá. Otro poquito. Sigo viendo exactamente lo mismo. Hasta que, mira, ahí ya apareció una fuerza metiche que nos fastidia el corte. Y que ya no me permite, como si yo ya veo esto, pues ya estoy viendo dos. Entonces, fíjate, otra forma de explicarlo es, esta línea de corte la puedo mover hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí, y sigo teniendo la misma sección. Aquí cambió. Entonces, esta línea de corte va a ser válida o me va a provocar una sección válida siempre y cuando no alcance X, que era la distancia que hay desde el apoyo hacia la derecha, un valor de 2.5. Si X vale más de 2.5, ya tendría que incluir a la carga. Entonces, eso lo voy a escribírselo a mi lector. Y le voy a decir aquí a mi lector, esta sección es válida para X mayor que 0 y menor que 2.50. Vamos después a hacer otra sección para cuando X vale más de 2.50, pero ahorita vamos hasta ahí. Ok. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a establecer el equilibrio de esta sección. Y vamos a decir, la sumatoria de fuerzas en X tiene que ser 0
Entonces, ¿qué fuerzas en X hay ahí? Pues yo la única que veo en esa sección es la normal. Y la expresión me dice, como no quiero que se mueva la viga, sea una fuerza o sean muchas, las tengo que igualar a cero. Entonces, n vale cero. Ya tengo la primera. Ahora, otra. Sumatoria, lo voy a hacer a propósito con eso. Sumatoria de fuerzas en Y igual a cero. ¿Qué fuerzas hay en Y ahí? Ah, pues yo alcanzo a ver un 1.252 y va hacia arriba o es positivo. Y la otra fuerza vertical que yo alcanzo a ver es una B. Y eso lo tengo que igualar a cero. Entonces, pues me conviene mandar la B del otro lado y me queda que la B o la fuerza cortante vale 1.252. Miran un segundito, no tardo más que 3 segundos. Ya estoy por acá por ustedes. Bueno, ya tenemos esos dos valores. Ahora, hay otra igualdad que me hace falta satisfacer. Y esa otra igualdad que me hace falta satisfacer es la sumatoria de momentos en el punto X igual a cero. ¿Por qué en el punto X? Ah, pues porque dijimos que iba a ser importante. Si lo hago ahí, voy a poder encontrar cuánto vale el momento flector. Ahora, si me apoyo en el punto X, esta primer fuerza me va a provocar un giro horario. Entonces le voy a poner más, porque es un giro horario, más 1.252. Y esa es la distancia. Esa es la fuerza, perdón. Lo que me hace falta ahora es la distancia. ¿A qué distancia está? Ah, pues a la distancia X, ¿no? Entonces, ese 1.152 toneladas lo voy a multiplicar por la distancia X. ¿Y hay alguna otra fuerza que genere momento? Mira, voy a hacerles un. La fuerza normal pasa por el punto, entonces no genera momento, no tiene brazo de palanca. La fuerza vertical pasa por el punto, aunque yo te la dibujé por afuera, pasa por el punto, entonces el brazo de palanca vale cero. Entonces no hay ninguna otra fuerza que genere momento. Pero ojo, este momento flector, si es un momento, hay que incluirlo en la sumatoria de momentos. Y entonces, si lo incluyo, pues hay que escribirlo aquí en esta sumatoria que estamos haciendo. Nada más que el giro, eh, el giro antihorario pues es negativo. Y ya no hay ningún otro momento. Esto lo vamos a igualar a cero. Y pues resulta que me queda que mi momento flector es igual a 1.252 toneladas de X. Bueno, ahí ya tenemos las tres fuerzas internas. La primera, la normal, me dio una constante. La segunda me dio una constante. Pero el momento flector me da algo en función de X. Y ahí aparece un término que dijimos función. Función de X. ¿Eso qué significa? Perdón. Significa que tengo que hacer una tablita y darle diferentes valores de X para encontrar diferentes valores de momento flector. Usualmente lo que tenemos que hacer es meter el valor de X, pongamos, si X vale 0 en esta expresión, pues el momento flector vale 0. Si X vale 1, el momento flector vale 1.252. Si X vale 2, pues entonces el momento flector va a valer 2.504, ¿no? Y si X vale 2.5, pues el momento flector va a valer eh, la multiplicación de 2.5 por 1.25, ¿no? Y eso vale 3.13.
Ahí está. Ok. Eh, ahora, esos tres valores, fíjate, sobre todo nos dimos cuenta que va a ir cambiando. Entonces, cuando algo va cambiando, siempre resulta interesante graficarlo. Y te voy a poner un ejemplo muy actual, ¿no? Nosotros cuando empezó la pandemia, nos le quedábamos viendo la gráfica a ver si ya bajaba, a ver si ya bajaba, a ver si ya bajaba y ya está bajando. A estos días, hoy estamos a 30 de septiembre y pues ya en nuestro país ya está bajando bastante la pandemia, lo cual nos da la posibilidad de que tal vez algún día regresemos a clases presenciales, ¿no? Incluso hay personas que ya están exigiendo eso, el regresar a clases presenciales. Bueno, ahora nos interesa ver ese comportamiento. Entonces, para eso vamos a graficar. Y vamos a graficar debajo de nuestra viga. Es muy común, probablemente tú ya lo viste, es muy común que veas gráficas debajo de la viga principal. Entonces, fíjate, voy a trazar una línea vertical y esta línea la vamos a extender un poco más y voy a copiar esa línea debajo del apoyo A, debajo de la primer carga y debajo de la segunda carga. Ahí está. Hola, hola.
¿Aló? Hola, Hola, oigan, ¿cómo hace cuánto tiempo se dejó de compartir? No tiene mucho, ¿Cómo pero es que hace? como Menos. dos Apenas iba a minutos, graficar. 2 minutos más o menos. Sí, como 2 minutos. Ok, este... Ay, ¿quién sabe por qué hoy nos está jugando una mala pasada el Zoom? De repente volteé y vi mi pantalla de otra forma diferente y dije, ah, caray, ¿qué pasó aquí? Fíjense, creo que de hecho, bueno, a mí me pareció como si hubiera salido de la reunión. como si yo me hubiera salido. Es tu Ajá. internet porque se empezó a oír como así como robótico. Ah, me escuché robótico. Bueno, fíjense que uno en este afán de querer mejorar, a veces pues termina llegando al límite de lo mejorable, ¿no? Compré un cable hoy y no sé si el nuevo cable trae algún defecto y por eso no funciona. Fíjense, bueno, a ver, una pregunta. Ah, dicen que tiene poco que se dejó de compartir la pantalla. Sí, digamos que cuando puso lo de la función de X, cuando acabó en el 2.5, desde ahí más o menos. O sea, hicimos la tablita, Sí, ¿ok? ya de ahí. Bueno, lo único que se perdieron, y ahorita se los platico de otra vez, es de que yo les decía que este valor de n igual a 0, pues nos va a arrojar una gráfica constante. Este valor de b igual a 1.25, pues también me va a arrojar una gráfica constante. Y esta última función, como es una función de x, pues para cada valor de x va a encontrar un valor diferente de y o de, en este caso, mf. Y yo lo último que alcanzaba, ahorita que les estaba diciendo, era de que en nuestras clases de geometría analítica, eh, una función como estas, pues nos dirían que es una constante por una x lineal o una x a la 1. Entonces, eso genera una línea que, sí, que crece de forma constante. Tal vez ustedes recuerden que sus clases de geometría analítica veían una línea así y les decían que sigue la forma y igual a mx más b. Eso significaba que aquí estaba la b y que la m era la relación de cambio o la pendiente. Bueno, ahora, en esa expresión que nosotros acabamos de escribir de momento flector, no tenemos b. Entonces, si no tenemos b, lo que va a pasar es de que nuestro plano cartesiano va a empezar en cero, la línea. Y eso es lo que estamos platicando acá. ¿Sale? Va creciendo con el valor de la pendiente. Ahí está. Creo que con eso quedamos, ¿no? Y ya le volvimos, creo yo que le volvimos a entender. ¿Sale? Profe, otra vez se trabó y se dejó de compartir la pantalla. No sé por qué me está sacando ahí el internet. Bueno, creo que ya me están escuchando. Eh, Voy a volverles a compartir la pantalla. Compartir esta pantalla. Compartir. Bueno. Eh, Fíjense, uno espera que si se conecta con el cable directo al internet, pues va a tener una mejor conexión. Vamos a ver cómo nos trabaja. Ahí estamos. 3.3 es nuestro valor máximo. Y ahora lo que tenemos que hacer es, pues, encontrar la siguiente zona, o sea, los siguientes intervalos. Y para eso vamos a hacer unas nuevas secciones. Ahora, la nueva sección que vamos a hacer es sección para x mayor que 2.5
o sea, pasando la carga, y para X menor que, menor que la siguiente carga, o sea, menor que la carga de 2 toneladas. Entonces, para que sea menor, pues X tiene que ser menor que 4. Y ahí tenemos una nueva sección. Ahora, esta nueva sección, pues tengo que dibujar otra vez mi viga. Ahí está mi viga, pero ahora resulta que ya aparece la carga gris. Aquí aparecía una carga gris, y esa carga me acuerdo que era 1.004. Había también una carga... Profesor, sigue bailando. Profe, se corta. Pues ahí, ¿qué podemos hacer? Fíjense, hay 1.115. Ahorita a ver si 115. Fíjense, yo lo que hice, si alguien sabe otro truco, pues, Ya no oigo nada, profe. Profe, se trabó. ¿nos trabamos? Bueno, pues entonces, fíjense, ahora esta nueva sección está desarrollada y ya cumple la primera etapa, esos 2.50 metros iniciales. Y aparte, llega hasta una distancia final X, lo mismo que hace ratito, ¿no? Ese punto final X está hasta el final, quedamos que se iba a llamar X. Y ahí en el punto final, resulta que se genera un corte, y en ese punto final hay una fuerza vertical hacia abajo, una fuerza normal hacia afuera y un momento flexible. Ahí está. Ahora, vamos a hacer lo mismo que hicimos hace rato. Vamos a establecer una sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Y esa sumatoria de fuerzas en X, pues lo que nos va a llevar es a escribir 1.115, que es la fuerza inclinada, más N igual a 0. Y nuestra N va a valer menos 1.115. Fíjense, a diferencia de la anterior, esta tiene un valor negativo. ¿Eso qué significa? Menos 1.115. Eso significa que en esa zona la viga se está comprimiendo. Y se lo voy a anotar aquí. Compresión. Eso lo podemos graficar en las gráficas que estábamos haciendo para el siguiente intervalo. Y va a bajar hasta un valor de menos 1.115. Y ahora lo voy a ayudar mi gráfica de fuerza normal. Por abajo de mi eje de referencia o por abajo del 0. Ahora, vamos ahora con la gráfica de cortante. Y para eso vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer una sumatoria de fuerzas. Sumatoria de fuerzas Y igual a 0. Esta sumatoria de fuerzas Y, pues tengo que escribir las fuerzas que aparezcan. Hay una que ahorita acabo de ver que nos faltó copiar, bueno, que a mí me faltó copiar, que es la reacción A. Y la reacción A me parece que vale 1.252. Se la voy a escribir aquí, con de color morado para que se vea. 1.252. Ya se la escribo. Ahora, hago mi sumatoria de fuerzas en y resulta que yo tengo un 1.252 que va hacia arriba, menos 1.004 que va hacia abajo, y menos el cortante. Y todo esto tiene que ser igual a 0. Eso me da que el cortante vale 1.252 menos 1.004, nos va a dar 0.248. 0.248. La letra B, cuando la mande del otro lado, pues resulta que ya me queda como positiva.
Y pues mi gráfica la voy a llevar a ese valor constante. 0.248. Ahí vamos. Ahora, nuestra gráfica de momentos, pues la necesitamos desarrollar en base a la ecuación de momentos. Y otra vez, perdón por el sumeo, pero tengo que escribir sumatoria de momentos en X igual a 0. O sea que 0 va a ser igual. Si me apoyo en el punto X, la primera fuerza o la fuerza de reacción en A me va a provocar un giro positivo. Entonces voy a escribirle más 1.252 que multiplica a X. Después, la fuerza que está en color gris me va a provocar un giro negativo, menos 1.004, que multiplica a una distancia que no sabemos y que te la voy a escribir ahorita en rojo. Fíjate, esa distancia que no sabemos la podemos obtener como lo hacemos cuando leemos un plano de cotas. Si aquí abajo está la X, que es desde el inicio hasta el fin, pues entonces nosotros podríamos decir que la distancia que nos falta es X menos 2.5. X menos 2.5. Y lo que nos hace falta incluir es el momento flector. Ok. Y entonces vamos a escribir que nuestro momento flector es igual a 1.252x menos 1.004x más, al multiplicar estos dos valores negativos, más 2.51. Y resulta que este término y este término los puedo sumar y me va a quedar que mi momento flector es igual a 0.248 x más 2.51. Otra vez, si recuerdo mi curso de geometría analítica, resulta que aquí yo tengo una recta. Voy a darle diferentes valores de x para que me dé a su vez diferentes valores de momento flector. Ahora, en este momento, yo creo que nos conviene pues sacar nuestra calculadora y pedirle a la calculadora que pedirle a la calculadora. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Pedirle a la calculadora que nos evalúe esa función. Ahora, para eso, usualmente las... Déjame enseñarte algo. Espérate. Las calculadoras, esta nada más es una calculadora de aplicación, no tiene nada de singular diferente a una calculadora que nosotros tenemos en nuestro escritorio, ¿no? Fíjense, las científicas tienen este modo tabla. Algunos de ustedes entran al modo 7 o al modo 3, y ahí la calculadora en el modo tabla yo le puedo escribir, oye, quiero que me evalúes esta función, 0.248 de alfa x más 2.51. Entonces la calculadora me va a decir, oye, ¿y dónde empiezo? Quiero que empieces en 2.5. Oye, ¿y dónde acabo? Quiero que acabes en 4. Oye, ¿de cuánto doy mis pasitos? De 0.5. Y ya me da diferentes valores. Entonces yo puedo escribir aquí que para una x igual a 2.5, mi momento flector vale 3.3. Que para una x igual a 4, podría escribir los otros dos, ¿no? Pero para una x igual a 4, vale 3.50. Ahí está. Y entonces ese 3.50 lo voy a llevar a mi gráfica de momentos. Le decimos a la calculadora que ahorita se cierre, ¿no? Entonces voy a llegar hasta un valor de 3.50 en la gráfica de momentos. Sigue creciendo. Ese valor me va a estar ahí. Voy a poner aquí, ¿vale?
llega hasta un valor máximo de 3.50. Y mi gráfica de momento sigue, crece y crece. Ahora, otra cosa que yo puedo alcanzar a ver que va a seguir creciendo es por el hecho de la función. Miren, la función nos dio con una constante positiva. Ahí tuvo un lag, un retraso de video, pero ese valor, esa constante es positiva, lo cual me hace pensar que mi gráfica de momentos sigue subiendo. Yes. Ya hicimos 2 secciones, nos hace falta una tercera y última sección. Esa nueva sección, pues es que yo voy a cortar hasta acá, para ver qué pasa en el último tramo de la viga. Y esa nueva sección, pues va a ser sección para una X mayor que 4 y una X menor que 6 metros, que es el total de la viga, ¿no? Ahora, esta última sección, pues prácticamente yo podría copiar mi viga completa y nada más quitarle los últimos elementos. Lo voy a hacer. Voy a copiarla para acá. Y resulta que la quiero cortar, entonces esto ya no aparece. Este también no aparece. Y ahí está mi sección, ¿no? Nada más que esa sección, ahorita la habilité rápido. Resulta que en el punto final, lo mismo que hicimos en las 2 veces anteriores, mi punto final se llama X, y ahí en el punto final voy a tener una fuerza que va hacia abajo, que es cortante, una fuerza que es un momento flector, y una fuerza normal que sale de la viga. La distancia a la que se genera el corte se llama X. Y la distancia que me hace falta, que la podemos escribir ahorita, que se va a llamar X menos 4. Así como una arriba se puede llamar X menos 2.5. ¿Sí? Y vamos a hacer, perdón, lo mismo que nos pasaba con armaduras, ¿no? Que era hacer en todos los nodos sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y. Entonces, la misma historia. Aquí vamos a hacer sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Y resulta que las fuerzas que alcanzamos a ver es el 1.115 que va a la derecha y la fuerza normal. Y es igual a 0. Otra vuelta nos queda que la normal vale menos 1.115. Lo graficamos y eso nos va a llevar a que se mantiene esa línea por abajo. Ahora, ¿qué significa eso? Me gustaría que vieran, que sean un poco observadores. ¿Qué significa eso? Acá arriba, si me le quedo viendo a la viga original, resulta que uno de los apoyos se puede mover y el otro no. Y la fuerza que está provocando ese efecto, pues lo que hace en la primera zona de la viga es de que como el primer apoyo se puede mover, la consecuencia es de que no siente ni tensión ni compresión. Se comporta de 0 a 0. En cambio, en la segunda zona de la viga, el apoyo no se puede mover. Y si yo le aplico una fuerza, pues se va a comprimir y va a intentar aplastarse. Y va a sentir una fuerza normal hasta el final de la viga, de menos 1.115. Esta fuerza es una fuerza de compresión. Dependiendo del material, puede ser que la soporte o no. Eso, a medida que avancemos en el curso, lo vamos a ir viendo sobre si lo aguanta o no. Bueno, ahora nos hace falta la gráfica de cortante y para eso vamos a hacer sumatoria de fuerzas en Y. Sumatoria de fuerzas en Y en esta sección. Resulta que las fuerzas que alcanzamos a ver en Y es el 1.252 positivo, el menos 1.004 negativo, el menos 2 negativo y menos B. Y todo esto tiene que estar igualado a 0. Entonces, si te das cuenta, son puros numeritos. Y me va a quedar que la B es igual a 1.25, 2, menos 1.004, menos 2.
Y eso me va a dar un valor de menos 1.75. Otra vuelta es una constante, pero ahora es negativa. Y eso me va a llevar a que ahora mi gráfica, por primera vez, baja. Ahí está. Menos 1.752. Y lo único que nos hace falta para terminar el problema del día de hoy, un poco sufrido, es esta zona, el momento. Ahora, acorde a lo que platicamos hace rato, pues ya podemos identificar que nuestra función ahora va a salir negativa para que baje. Y bueno, eso pues es lo que yo imagino que va a pasar. Entonces vamos a hacerlo. Fíjense, ahora sobre nuestra sección planteamos una sumatoria de momentos en X igual a 0 y resulta que vemos qué fuerzas van a provocar momentos. Tengo una fuerza de 1.252 y la vamos a multiplicar por un brazo de palanca X. Si me apoyo otra vez en el punto X, estoy haciendo sumatoria de momentos en el punto X. La segunda fuerza es la fuerza vertical y me va a provocar un giro antihorario. Entonces, menos 1.004 multiplicado por la distancia. Esa es la distancia. Mira, esta es la distancia que hay a la fuerza vertical inclinada. Y otro giro negativo, el de la fuerza de 2 toneladas, multiplicado por la distancia de X menos 4. Okay. Y lo que me hace falta considerar es el momento flector. Toda esta igualdad debe de estar igualada a 0. A propósito, lo pongo del lado izquierdo para poder mandar el momento flector para allá. Y me va a quedar 1.252x menos 1.004x más 1.004x por 2.5. 1.004 por 2.5 me da 2.51. Menos 2x más 8. Y aquí hay algunos términos que podemos simplificar. Este que lleva x y este que lleva x. Y los otros dos que son numéricos también los podemos simplificar. Entonces, si nosotros tomamos 1.252 menos 1.004 menos 2, me va a dar menos 1.752 de x veces de x. Y si sumo los otros dos, me va a quedar más 10.51. Ahora, al igual que lo hicimos hace ratito, pues vamos a pedirle a nuestra calculadora científica que nos dé diferentes valores. Para eso, yo les decía, cualquier calculadora científica tiene un modo. En algunas de ustedes es la 3 o en algunas es la 7. Meto al modo tabla. Y le digo, oye, quiero que me eches la mano evaluando esta función. Menos 1.752 alfa x más 10.51. Quiero que empieces en 4 y acabes en 6. Y quiero que des pasos de una unidad. Y ya me lo evaluó. La ventaja de tener estas calculadoras, ¿no? Les repito, nada más es la calculadora que siempre usamos en clase, ¿no? 4, 5 y 6. Los valores del momento flector es de 3.50, 1.75 y 0 prácticamente. 0 prácticamente. Y sí, va bajando. Fíjate, hay algo curioso. Empieza en el último valor que ya teníamos, el 350, y va a llegar a 0. Y ahí tenemos nosotros nuestras 3 gráficas de fuerzas internas. Les decía, la gráfica negra me representa cómo se están comportando las fuerzas a lo largo del eje.
La gráfica azul me representa con qué intensidad intenta romperse la viga, degollarse la viga. Y la gráfica roja me dice cuánta fuerza va a intentar pandear a la viga o flexionarla. Por acá lo platicábamos, ¿no? Y bueno, parece que ahí termina nuestra sesión del día de hoy. Como les decía, todo eso puede ser que tú me digas, ay, profesor, tiene una letra bien fea. Bueno, sí, probablemente. Pero la ventaja es de que te la voy a compartir, esas notas, te las voy a compartir por Classroom y también pues te voy a subir el video, ¿no? Entonces, si en algún momento la sesión de hoy se estuvo muy cortada, yo espero, eso lo he visto en otras ocasiones, que el video queda bien grabado. Y bueno, siempre va a ser pues, una ventaja por ahí tener el apunte impreso, ¿no? Probablemente yo te mando la imagen, tú nada más lo que vas a hacer es imprimirla o lo puedes tener ahí en tu pantalla y lo puedes, pues, digamos, pasar en limpio, ¿no? Esa es la intención de nuestra plática del día de hoy, que vieran fuerzas internas. Lo vamos a seguir haciendo en estos días.